El día de hoy se ha acelerado el ingreso de Ucrania y también de otro pequeño país que es Moldavia, que está en frontera con Ucrania, a la Unión Europea. Incluso ya la Comisión Europea señala que debe empezar a hacer fast track el ingreso a la UE de ambos países. Y lo interesante, ojo, es que Rusia no veta que Ucrania se ingrese a la Unión Europea. La verdad es que el único problema que tiene Rusia con Ucrania es que ingresa a la OTAN, es una alianza militar, pero en la Unión Europea no, dice Rusia, no tiene ningún problema. Así que la verdad es que eso es un problema entre Ucrania y la Unión Europea. Y en ese sentido, sin embargo, generalmente se tardan años en que suceda esto, pero bueno, ahora la intención es que se haga muy rápido. El problema de esto es que muchos países de la Unión Europea ven que el ingreso de Ucrania sería un motivo para que se disuelva por completamente la Unión Europea, porque no quieren que llegue. Al final Ucrania ha generado un montón de problemas a los propios europeos, porque, bueno, al final fueron obligados los europeos a cortar los lazos económicos con Rusia y, bueno, eso generó que todas sus economías fueran severamente impactadas y siguen siendo impactadas. Y los rusos han tomado también represalias muy duras contra los europeos también. Entonces ven que Ucrania es un país que es verdaderamente complicado y complejo mantenerlo. E incluso no duden tantito que si ingresa Ucrania a la Unión Europea, otros países como podrían ser Hungría, que ya ha tenido severos problemas con la Unión Europea, podría acabar también saliendo, y tal vez otros países como Grecia e Italia, que han sido, España, que han sido históricamente vapuleados por la propia Unión Europea, ¿no? Han casi quebrado sus economías para mantener la Unión Europea, también podrían acabar saliéndose. Ya hay una... No recordar que ya el Reino Unido se salió de la Unión Europea y al final no pasó mucho con el Reino Unido, no quedó en crisis económica ni nada, sigue ahí. El Brexit dio el ejemplo de que los países pueden salir de la Unión Europea y las economías no pasa mucho o no pasa nada. Entonces podría suceder esto, pero por lo pronto sí, ya vemos la intención de, bueno, los europeos de ingresar a Ucrania y a Moldavia a la UE. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Tal parece que la Unión Europea no entiende de razones. Están viviendo una crisis alimentaria, energética, económica y aún así continúan molestando a la persona que prácticamente se ha encargado de responder sin meter las manos todas las acciones que ha emitido en su contra. Y sí, es hablando de Rusia. Pero en este caso, por la Comisión Europea, ha recomendado hace un par de horas que Ucrania y Moldavia sean oficialmente designadas como países candidatos para convertirse en miembros de la Unión Europea, además de solicitar a Georgia que cumpla con algunas condiciones antes de que se le otorgue este mismo estatus. Hablando principalmente del caso de Ucrania, en el cual Vladimir Putin ha sido muy tajante que no va a permitir que Ucrania forme parte de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN. En este caso, precisamente, Ursula von der Leyen, la presidenta del Ejecutivo Comunitario, ha señalado su convencimiento de que llevará a cabo una serie de reformas muy importantes para culminar un camino hacia la Unión Europea que emprendió Ucrania antes incluso de la guerra que ha implementado Rusia en su contra. La mandataria de esta comisión recalcó que Ucrania ha demostrado claramente su compromiso de estar a la altura de los valores y normas europeas, por lo cual tiene prácticamente su medalla de miembro de este organismo ya pegado en su pecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, no está muy claro de cuándo se podrá como tal aceptar a Ucrania, porque debemos recordar que para que los miembros sean aceptados y formen parte de este organismo, tiene que ser por decisión unánime.
Puede ser que dentro de estas leyes, reformas tan importantes de las cuales presume Ursula von der Leyen, se encuentre este cambio, el que no necesariamente sea de forma unánime que se apruebe la unión de un país a este organismo. Así que va a ser muy, muy importante estar atentos en el dado caso de que con estas modificaciones, con estas reformas, Ucrania logre formar parte. Quizás la opción más viable en este caso para cambiar las reformas sería que fuera por mayoría. Si la mayoría de los miembros decide, como se encuentran en este momento, que algún país forme parte de este organismo, entonces prácticamente eso le da un pase directo a Ucrania. Sin embargo, tienen que tener en cuenta la, llamémoslo, amenaza por parte de Vladimir Putin de que en el dado caso que Ucrania forme parte de este organismo, él va a responder con todo su poder en contra no solo de Ucrania, sino ya en los países europeos en general. Así que esto lo tienen que tener muy en cuenta, porque solo hablando de la forma económica, alimentaria y en este caso la energética, se están viendo muy afectados los miembros de esta unión por las sanciones que emitieron en contra de Rusia. Así que las consecuencias de que unan a Ucrania a su grupo, a su unión, pueden ser todavía más devastadoras para todos los miembros y para el resto del mundo en general. Hablando también de este segundo país, Moldavia, la política ha sostenido que se recomienda el mismo estatus de candidato, entendiendo que el país llevará a cabo las reformas necesarias para formar parte. Sin embargo, en este caso han apuntado que todavía tiene un largo camino por recorrer, aunque existe el potencial para estar a la altura de los criterios, porque obviamente la Unión Europea no acepta a cualquiera como su miembro. Una cosa es que Ucrania lleve años intentando formar parte. Hasta ahora parecía que realmente podrían formar parte de este organismo. Sin embargo, en el momento en el que Rusia se dio cuenta que ya prácticamente se lo estaba jalando más Estados Unidos que la Unión Europea, definitivamente puso un alto a su camino y fue cuando dio inicio este ejercicio militar, como lo llama Vladimir Putin. Así que si a Ucrania le costó años estar en este punto, junto a una guerra que tiene por la espalda, definitivamente a Moldavia le costará todavía más estar a la altura de los criterios que tiene von der Leyen o la Unión Europea en general, por lo que realmente será muy difícil para Moldavia formar parte o encontrarse en ese punto. Von der Leyen ha añadido además que Georgia también debe unirse políticamente para diseñar un camino claro hacia la reforma estructural y la Unión Europea. Sin embargo, en este caso, la Comisión tan solo recomienda otorgarle la perspectiva europea, luego evaluar más adelante sus condiciones antes de otorgarle el estatus de candidato. Pero hay un detalle, esta propuesta todavía debe ser ratificada por el Consejo Europeo en general. Tenemos que estar muy pendientes si en este caso los opositores o quienes están un poco más inclinados hacia Rusia, quienes dependen completamente de su economía por parte de este país, votarán a favor o en contra de que se una como tal Ucrania, Moldavia o en este caso Georgia a la Comisión. Sobre todo las propuestas de reforma que están empujando prácticamente los líderes o los más fuertes, los más pesados de la Unión Europea. Sobre todo porque hay países como Dinamarca y los Países Bajos que están muy en contra de no respaldar el estatus de candidato principalmente en Ucrania. Y está su contraparte, países como Alemania, Francia, Italia y Rumania, que incluso van a visitar al propio presidente Zelensky para refrendar su respaldo, su apoyo a formar parte como, en este caso, candidato inmediato a la adhesión a la Unión Europea.
Se espera que el próximo consejo se lleve a cabo del 23 y 24 de junio, que reunirá a los 27 jefes de Estado o de gobierno de los miembros de la Unión Europea, y con ello se espera que se apruebe la concesión de estatus para Ucrania y Moldavia en este momento. Georgia todavía quedará de un lado hasta que logre como tal estabilizarse. Y veremos si esta ratificación se logra llevar a cabo, sobre todo porque no es garantía de que forme parte de este organismo. Porque el detalle es que no les dicen como tal todo lo que va a pasar después de tener su sello de candidato. Una vez que lo obtienen, todavía tienen que recorrer un camino todavía más largo que puede durar hasta aproximadamente 10 años, como ha sucedido en ocasiones anteriores, debido a que todos los candidatos, todos estos países deben acometerse, deben reformar algunas leyes en sus propios países para con ello alcanzar las estrictas condiciones democráticas, institucionales y de Estado de Derecho que exige la Unión Europea. Por lo que ante estos cambios, el propio Zelensky podría sacrificar la esencia misma de los ucranianos y de todo el país en general. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Suscríbete. Nos vemos la próxima.